Buenas tardes, les doy la bienvenida de nueva cuenta al taller de Derechos Humanos impartido por el maestro Jorge Ángel Guillén, el cual nos va a estar explicando un poco sobre los temas de derechos humanos en la vida cotidiana. Les explico el procedimiento del taller. El maestro Guillén va a presentar unas diapositivas. Posterior a esto, los compañeros aquí presentes, los compañeros que nos están apoyando en la transmisión, nos están siguiendo en la transmisión en vivo, pueden hacerle llegar sus preguntas. Él hace su presentación en PowerPoint. Después de esto nos hacen llegar sus preguntas, las contestamos y ya después seguimos con los videos que nos va a explicar el maestro. Sin más preámbulo, lo dejo en manos del maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que otra cosa, muchísimas gracias a Cuauhtémoc. Sí, Cuauhtémoc. Y no sé, compañera Áurica, con quién estaremos interactuando en el grupo. Bueno, pues aquellas personas, si por ahí se pudieran ir identificando, bueno, pues entonces vamos a estar trabajando. Bueno, antes que nada agradecerle a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán que nos brinde esta gran oportunidad de poder dialogar, de poder tener un trabajo pues en conjunto y muy cercano a aquellas personas que están interesadas en este tema. Considero que este tema, además de ser importante, es urgente que retomemos y replantemos las cosas en cómo lo estamos viviendo, porque pues a lo largo de la historia ha habido una lucha permanente por el respeto de los derechos humanos. Es más, hasta ha habido algunas diferencias en saber si son derechos naturales, si son derechos fundamentales, si son derechos humanos. A veces el tema de la conceptualización, pues, sin menospreciarlo, tiene que pasar a un segundo plano. El trabajo, la lucha y el sacrificio que ha vivido toda la comunidad internacional a lo largo de la historia ha sido mucha como para que nos detengamos en pequeñas cosas como en la denominación correcta de esto. Claro, en el ámbito de los expertos sí tiene que haber una diferenciación muy perfecta de ello. Para los que nos acompañan y para todos, vamos a empezar por adentrarnos y ubicarnos en el tema de los derechos humanos. Y por ahí, obviamente encontrarán en la red, pero lo quisimos traer para esta ocasión, un pequeño video que nos habla de la historia de los derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar con esto para entrar en ambiente y saber de lo que estamos hablando y hacia dónde vamos. Recordando que el tema es los derechos humanos, su aplicación y defensa en la vida cotidiana. Bien, pues vamos a ver si por ahí podemos tener la oportunidad de visualizar el video y a ver qué nos dice, qué podemos encontrar de interesante. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son?
Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión,
¿Por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Pues como ven, los derechos humanos es algo que va unido a nosotros. Es algo que no podemos desestimar, ni siquiera porque quisiéramos o no, porque son parte de nuestra existencia. ¿Podemos dejar de respirar? Pues no. ¿Podemos dejar de sentir? Tampoco, porque es algo importante para nosotros. El detalle está en que básicamente las personas a lo largo de los tiempos han cambiado su perspectiva. Perdonen, me voy a atravesar. Si pudiera ayudarme. Sí. Bien. Hubo un momento en que decían que ni siquiera existían derechos humanos. ¿Por qué crees que en un momento dado se dijo que no existían derechos humanos? Si los derechos humanos van con nosotros desde el momento en que nacemos, ¿por qué alguien quiso decir que en algún momento no había derechos humanos? Porque se me hacía alguien autoritario que quería gobernar al mundo en cuestión de religión, donde él se sentía elegido por Dios y que no se podía equivocar. Entonces consideraba que él o un grupo de ellos tenían el poder y no había derechos para las demás personas. Sí, estamos hablando del tiempo de reyes y de... Así es, y bueno, a lo mejor quizá no nos vamos tan lejos, ¿verdad? Pudiera ser que algunas cosas del pasado todavía las estuviéramos viviendo. De hecho, el ser humano se habla de una evolución, pero también habla de una involución, ¿sí? Entonces, por ahí, bueno, pues hay conceptos donde nos dicen qué son los derechos humanos y la obligación de todos.
pero lo que nosotros entendemos como derechos humanos son conquistas, son prerrogativas que tenemos. Sí, en una situación normal, afortunadamente porque hay educación pública, porque alguien luchó para que hubiera instituciones de este carácter y que todos los que no tenemos opción para una escuela de altos estudios particular, pues pudiéramos acceder a instancias como estas o alguna similar. Entonces quiere decir que todas las cosas que tenemos se deben a que se fueron conquistando poco a poco de aquellos que en un momento dado no querían otorgarte absolutamente nada. Entonces, si se hablaba de riqueza, pues alguien decía, yo soy el que tengo que tener el poder y yo soy el que tengo que tener la riqueza y el destino de las demás vidas. Es más, en el derecho romano y en muchas culturas, la esclavitud era un derecho, pues, de las personas más potentadas. Pero ¿qué decían las personas que en un momento dado no eran libres? Pues decían, esto no es justo. Pero tuvieron que pasar cientos, miles de años para que las cosas se empezaran a cambiar. De hecho, los derechos humanos es una conquista muy joven. Si hablamos de las revoluciones francesas, 1780 y tantos, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que pues son muy pocos siglos, del siglo XVIII al XXI que va ahorita, pues apenas iremos unos 3 siglos, donde estamos hablando del respeto de los derechos humanos. Pero si hacemos cuentas, 1700 años antes, con punto de partida de la era cristiana, y muchos miles de años antes, pues no había derechos. ¿Por qué? Porque no había quien se los pudiera reconocer. Afortunadamente las cosas cambiaron y dijeron, ¿sabes qué? Pues necesitamos que nos reconozcan nuestros derechos y para ello tenemos que partir de ciertos principios. Uno, universalidad. El derecho a la libertad lo tienes que ejercer tú, pero también yo tengo el derecho de ejercerlo. El derecho de una buena salud lo tengo yo y lo tienen todos. El derecho de acceder a una vida pues digna lo tiene uno y lo tienen todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los derechos humanos no son para unos cuantos humanos y para los otros no, sino son para todos. Bueno, aquí lo más importante es que cada quien se concientice y acepte que no todas las cosas son para mí, sino también son pues para los demás. Así pues, los principios que rigen a los derechos humanos, entre otros, pues son principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, principio pro homine, es decir, con todo lo que favorezca al ser humano se va a ir mejorando. Pero ¿quién está obligado, según la norma, a que se respeten esos derechos humanos? ¿Quién es el obligado oficial para que se respeten los derechos humanos? Y en principio se dice pues que el propio Estado. ¿Quién es el que garantiza los derechos humanos? El Estado. En el pasado nuestra Constitución tenía una terminología diferente, hablaba de garantías individuales. Ahora se habla de derechos humanos. Las garantías son los mecanismos o los instrumentos con los que se tienen que favorecer o proteger estos derechos humanos, y los derechos humanos son esas prerrogativas indispensables que hacen de una persona lo que es una persona. Pero entonces el Estado tiene que proteger, tiene que promover, tiene que permitir, tiene que establecer las bases para que se respeten esos derechos humanos. Bueno, pero el video decía, todo está bien porque en el papel está excelente. ¿Cuál es el problema? Que se cumplan. Sin embargo, pues cada generación, cada etapa de la vida del mundo entero, pues ha tenido distintas necesidades. Las necesidades de la época del tiempo de la revolución industrial eran unas, de la época moderna eran otras, de la época contemporánea son otras. De ahí que los propios teóricos hablan de que se han formado una serie de grupos de derechos. Y entonces, pues el primer derecho que había que conquistar, ¿cuál era?
¿Cuál era el primero que se deseaba, que por muchos años y siglos no se tenía? ¿Cuál era el primero que había que conquistar? La libertad. El primero había que conseguir la libertad, y de ahí para allá. O bien, como alguien dice, pues teniendo vida, lo demás es sencillo. Sin embargo, hay algunos que dicen, de nada sirve la vida si no se tiene ¿qué? Libertad. Que esto parece como de una casa revolucionaria, ¿verdad? Pero no se trata de eso, simplemente se trata de ubicar a los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos tienen una primera generación que hablan de las libertades personales y las libertades políticas. El individuo, además de querer ser libre, también quiere detentar parte de lo que no tiene. Recordemos esto, siempre deseamos lo que no tenemos. Y el individuo a veces, ¿qué no tiene? A veces no tiene poder. ¿Y qué es lo que desea? Poder. Y entonces, en la vida política también fue necesario que se transformaran regímenes monárquicos o autoritarios por formas de gobierno democráticas, republicanas. Por eso la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y todo el movimiento de independencia de América Latina, incluyendo México, ¿qué quería? Pues libertad. Pero además de libertad, quería tener parte del botín. ¿Cuál es el botín? El poder, la riqueza y la distribución entre todos. En la democracia se habla de que todos deben de participar en el ejercicio del poder. Entonces, la primera generación, por eso se destaca. ¿Qué es lo que quiero? Libertad. ¿Qué es lo que quiero? Participación política. ¿Qué es lo que quiero? También ser parte del gobierno. Pues porque yo soy el gobierno. De hecho, en la Constitución habla de que ¿quién es el soberano en nuestro país? El pueblo. Entonces, como ven, desde esa época, desde luego, los movimientos revolucionarios franceses motivaron básicamente los cambios aquí también en México, porque tantito antes se da la Revolución Francesa y tantito después se da la independencia de México, ¿verdad? Entonces, bueno, por favor también si hay algún comentario, la idea es interactuar, y si hay alguna cosita que pudiéramos aclarar o comentar, se los agradecería. Bien, pues después de esto, los de segunda generación. Bien, pues, ya se aceptaron los derechos llamados individuales y los llamados políticos. Ya se satisfacen las necesidades individuales y políticas, pero ahora, ¿qué es lo que se quiere en este segundo momento? ¿Qué es lo que se desea en un segundo momento? Ya satisfice pues mi necesidad individual, pero ahora no quiero los beneficios solamente para mí. ¿Ahora qué quiero? Para todos, ¿no? Para todos, en general. Entonces, ya no quiero beneficios solamente para mí, quiero beneficios para todos. De hecho, así fue que se dan los famosos pactos de derechos civiles y políticos, y en un segundo momento los pactos de derechos económicos, sociales y políticos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿qué necesitamos? Pues salud, vivienda, educación, alimentación, trabajo. Y para este momento llega, por ejemplo, la Revolución Mexicana. Los derechos de los trabajadores, los derechos de los sectores agrarios, los derechos pues, de las personas vulnerables. Entonces, se empieza un interés importantísimo. Yo no solamente quiero para mí, sino también quiero para quién, para todos los demás. Bueno, recordemos, cada generación tiene un sello especial de acuerdo a lo que necesitamos. Si yo necesito algo, pues eso es lo que pido. Y entonces lo primero que pido fue libertad, participación en la vida política. Segundo momento, quiero beneficio para todos. ¿En qué? En salud, alimentación, vivienda, trabajo. Bueno, pues, y lo fueron conquistando, Eso es algo de lo que me quisiera detener un poquito. A lo largo del camino, nosotros pensamos que hay cosas que no podemos lograr, pero que sí necesitamos. Yo quisiera que alguien me ayudara contestándome cómo es que logramos lo que tenemos, cuando pensábamos que a lo mejor nunca lo íbamos a tener. O sea, ¿cómo tenemos lo que tenemos si antes no lo teníamos? Con base a esfuerzo, a trabajo. Así es. Y en el caso de los derechos humanos, de lucha permanente. Costó vidas. Costó vida. En el documental, chequemos, después de estos pactos,
¿Qué pasa? Pues que la gente de todos modos no hace caso. Sigue pues abusando del poder. Todavía hay gobiernos que después de estos movimientos todavía no quieren acatarse una nueva forma de vivir o de sentir. Bueno, pasó una segunda generación, pero luego tenemos una tercera generación. Van a decir, bueno, y ahora necesitamos algo más. Chequemos. Y parece que es gradual, como si fuéramos subiendo una escalera. En el primer momento pienso en mí. En segundo momento pienso en mis familias y mi grupo. En un tercer momento ya tengo una visión global. Lo que yo requiero para mí, también lo quiero para quién. Para todos, pero para todos de todas las partes del mundo. Y entonces es así que se empiezan a tomar temas muy importantes. Vamos a solidarizarnos. Algunos dicen que nada más son 3 generaciones, algunos dicen que son 4 generaciones, algunos hablan hasta de 5 generaciones. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que momento a momento se van conquistando cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento se habla del derecho a la paz. ¿Por qué derecho a la paz? Porque como humano se requiere estar tranquilo, ¿no? Vivir en una sociedad donde haya respeto. Así es. Miren, sucede que las grandes potencias que podían invadir otros países lo hicieron bajo argumentos diversos: derecho de conquista, evangelización, solidaridad, protección. Había intereses oscuros detrás de eso e invadían otros lugares. Obviamente los invadidos, ¿qué decían? No es justo. Y entonces, ¿qué se generaba en esa lucha por el territorio, por la riqueza? Pues guerra. Tal es así que se da la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Si tuviéramos que preguntar a la gente que luchó por los derechos humanos antes de la Segunda Guerra Mundial, pues dirían, pues ¿qué pasó? Se supone que si ya logramos cosas importantes, ¿por qué regresamos tanto hacia el pasado? Es más, hasta exterminar grupos enteros. Increíble. Bueno, después de eso hay una lucha entre naciones y todo el mundo se pelea por territorio, por riqueza o por algo que le beneficie. Pero el mundo está totalmente en desorden. No sé si recuerden por los años 60, 70, las guerras de Vietnam, la guerra de, por ejemplo, Medio Oriente, o no sé, sobre todo países que estaban en desequilibrio en toda América Latina, todavía había movimientos de insurrección. Entonces decían, no, ¿sabes qué? Ya no queremos tanta guerra, queremos calma, queremos paz. Y entonces había que trabajar ahí. Y si tenemos paz, pues tenemos una calidad de vida que nos dé la posibilidad de crecer. Yo creo que ningún pueblo quiere vivir en una situación de pobreza, de carencias, de abusos. Bien, pues entonces se da una tercera generación y bueno, algunos más, hasta una cuarta generación. Y en esa cuarta generación, pues nos damos cuenta que hasta nosotros ya alcanzamos. Porque fíjense, hablan que de derechos humanos en relación con las nuevas tecnologías. Así, y eso como aquí, o sea, también las tecnologías nos hacen daño, ¿ok? Pues alguien hace mal uso de las tecnologías. No sé, alguien quisiera darme un ejemplo de cuáles podrían ser esas malas prácticas. Preguntaría, ¿alguien a lo mejor utilizando las redes sociales o alguna herramienta o aplicación pudiera denigrar a otra persona? Sí. Y entonces, ¿qué dicen? Pero, entonces, las tecnologías de la información, así como son para servir, también puede ser para dominar, para denigrar, para humillar, para extorsionar. Todo lo más malo que entonces, por eso les decía, cada generación pedía un derecho que no tenía. Al principio, ¿por qué pedían libertad? Eran esclavos. Porque eran esclavos. ¿Por qué pedían en una segunda generación una vida más
íntegra, más digna, pues porque vivían en la pobreza. ¿Por qué en un tercer momento hablan de paz, de tranquilidad? Porque la gente se estaba peleando en todas partes. ¿Por qué ahora queremos respeto en ese tipo de situaciones? Ahora, relacionadas con el medio ambiente, la bioética, por ejemplo, ¿por qué nos preocupa el cambio climático? ¿Por qué nos preocupa que haya clonaciones? Por los daños a la salud. Entonces, como ustedes pueden ver, el ser humano va caminando, va adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevos resultados, pero en el camino, para lograr lo que quiere, sacrifica otras cosas. Y entonces los sacrificados que dicen, no se vale. No se vale porque no soy un conejillo de indias como para que estés de alguna manera abusando de mi persona o de las personas del mundo. Ejemplo, se comentó en alguna ocasión que algunos países en América Latina utilizaban la leche en polvo para provocar que las mamás quedaran, o las mujeres quedaran infértiles. Es decir, que no pudieran reproducirse. Y decir, bueno, es que es una decisión personal, no es una decisión que tenga que ser obligada, pero a veces son políticas gubernamentales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, primera, segunda, tercera, cuarta generación, pero la pregunta que pudiera quedar en el aire es, ¿quién es el que viola nuestros derechos? Primero ya los conseguimos, ¿no? ¿Quién atenta contra nuestros derechos? ¿Quién podría atentar con nuestros derechos dentro de este rubro de protección de los derechos humanos? ¿Quién? ¿Perdón? El Estado. El Estado. El Estado. Eso no quiere decir que los particulares no violenten nuestros derechos. Es lo que le iba a comentar, el mismo ser humano atenta contra los derechos del otro. Ahora, nada más que aquí recordemos algo. Si a mí en particular me afecta, ¿qué camino me dice la ley que tengo que seguir? Si un particular me afecta a mí, tengo que presentar una demanda en materia civil, administrativa, laboral, agraria y todo eso, fiscal, o bien una denuncia o una querella por el ámbito ¿qué? Penal, con la intención de que el Estado intervenga y sancione a quién. A esa persona que le está perjudicando. A esa persona Porque que le está le está. violentando Así es. sus derechos. Entonces, bien, perfecto. Pero, ¿y qué pasa si no es otra persona el que me está afectando? Sino el que me está afectando es el Estado. También se procede de la misma manera. Así es. Ante la comisión. Entonces tuvo que crearse un sistema donde dijeran, ¿sabes qué? El Estado también nos está afectando. Y también tenemos que oponernos a las acciones inadecuadas del Estado. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a crear un sistema mundial de protección de ¿qué cosa? De los derechos humanos. Yo quisiera preguntar, ¿a una autoridad también por la vía judicial se le podría sancionar? Sí. ¿Sí? Sí, nada más que hay un detalle. Que no sepa nadie. Nada más la red. Entonces, a veces se autoprotegen, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo me voy a sancionar a mí mismo? No me puedo sancionar. Por eso es que crean un organismo autónomo con la intención de fiscalizar lo que hace el Estado y sus operadores, de tal manera que cuando afecten los intereses de los particulares o de grupos o de toda la colectividad, pues se le pueda castigar a esta autoridad. Sin embargo, estamos todavía en pañales. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen las comisiones estatales, nacionales, interamericanas, la ONU, ¿a qué nivel se quedan? A lo que ellos le llaman a nivel de recomendaciones. ¿Qué significa? Que todavía los estados no han dado el paso definitivo. Si verdaderamente se desea que se respeten los derechos humanos, a instituciones, llámese como se llamen, tienen que darle la fuerza pues para verdaderamente sancionar a aquella autoridad que viole derechos humanos. De lo contrario, pues entonces estamos pues en un momento de evolución muy primitivo.
¿Por qué? Pues porque no se le puede hacer nada a aquella persona que hizo algo malo. Diría alguien, ¿cómo no? Sí se les hace. Lo hacen a veces porque políticamente es conveniente, ¿no? Pero no porque estén al 100% comprometidos en sancionar a alguien que se portó mal. Digo, no hay que sancionar a todo mundo por simplemente sancionarlo. Tiene que haber una investigación para ello. Entonces, bueno, se crean ciertos mecanismos. Para eso me voy a apoyar en otro pequeño video. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros 2 instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento.
El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los institutos nacionales de derechos humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Pues dirán, pues es que eso ya lo sabemos. Pues sí, de hecho es que sí lo sabemos. No sé si ustedes recuerdan alguna
película donde pues se llegaba a torturar a personas pues para que dijeran algo que era importante para el torturador. Y pues ante el dolor pues decía lo que tenía que decir. Pero de repente había un momento en que las personas que estaban siendo torturadas llegaban a un momento donde ya no sabían de sí mismas. Es decir, entraban en un estado como de shock, donde ya no sentían, digo no porque no sintieran, sino que era tanta la tortura que quizá había un sistema de autoprotección mental, pues que ya hicieran lo que hicieran, pues ya no reaccionaba porque ya había acabado toda su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Que en la actualidad se ha perdido una capacidad, y esa capacidad es la capacidad de asombrarnos. Ahora ya nos parece tan común, ¿qué cosa? ¿Qué nos parece tan común? Que haya violencia generalizada. Que haya violencia generalizada. Vamos a hacer un recuento de las cosas como andan aquí en México, en América. Vamos a empezar por México. ¿Cómo está México? ¿Económicamente México está bien? No. Es un país que se supone que tuvo una revolución, una independencia, una revolución y varios movimientos de ajuste, pero sin embargo sufrimos cuestiones de salud. Es decir, sí hay instituciones de salud, pero no hay medicamentos, no hay suficientes médicos, no hay suficientes clínicas u hospitales, y hay muchísima gente que no recibe ese tipo de atenciones. En materia de justicia, ¿cuántas denuncias no existen? Entonces hay tantas denuncias como ustedes se puedan imaginar, y el Estado es incapaz de atender los reclamos de todas las víctimas de los delitos, desde los más pequeños hasta los más complejos. Y hay muchísimos que no se denuncian. Además, normalmente en el caso de las cifras negras se habla de que del 100% de delitos que realmente se cometen, solamente el 20% de ellos es el que se anda denunciando. Y normalmente lo denuncian pues por algún interés particular. Uno, porque pues les afecta económicamente, o no les queda de otro porque atentan contra su vida o su integridad. Pero podemos irnos a otros sectores. Por ejemplo, en México ha pasado de que se han contaminado ríos completos. No pasa nada. Se ha abusado del ejército para determinadas actividades y no pasa nada. En el pasado se logró la conquista de la lucha sindical, las huelgas. ¿Y qué está pasando ahorita? Se están perdiendo. En las calles, ¿a quiénes que encontramos? A personas que están luchando porque les paguen su jornada laboral, cuando eso debió haber sido un asunto del pasado. O sea, esas cosas ya no deberían de suceder. Si estamos en un país que hemos evolucionado, esas cosas ya no deberían de pasar. ¿O cómo es posible que todavía nos cuenten cosas como que no saben qué pasó con un número determinado de estudiantes en una situación compleja? Pues ¿en qué país estamos? Vámonos a otros rubros. ¿Qué estamos viviendo en México con el tema de la migración? Los migrantes tienen derechos, los mexicanos tienen derechos. ¿Cuál derechos es el que debe de prevalecer? Y desde luego habrá las voces que dicen, los derechos son iguales y no hay ni uno más que otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar fórmulas de conciliar y equilibrar la vida cotidiana. Porque ahorita, ¿qué ha sucedido? Afortunadamente, quien lucha por sus derechos, los consigue. Ejemplo, las mujeres lucharon por su dignificación y por su empoderamiento, y ahorita pues no hay nada que las detenga, y además no se quiere que se detenga, pero ¿lo lograron? Sí.
Las personas de tez de color de Estados Unidos o de otras latitudes lograron también terminar con esa segregación y también incorporarse a la vida cotidiana, económica y social de sus países, sí. Los niños tienen derechos, sí. Las personas de la tercera edad tienen derechos, sí. Todo mundo tiene derecho, todo mundo. Ese no es el problema ahorita. ¿Cuál será el problema? Que no se hacen efectivos. Que no se hacen efectivos. Pero para que se hagan efectivos, tiene que haber un Estado que quiera hacerlos efectivos. Pero además tiene que haber una sociedad que apoye a ese gobierno para que se hagan efectivos. Si no se da esa dupla, pues va a quedar en muy buenas declaraciones. Y entonces en lo cotidiano, ¿qué va a pasar? Me suben impuestos y no pasa nada. Me limitan de derechos y no pasa nada. Me quitan cosas y no pasa nada. Y si a eso le sumamos el abuso del Estado con el abuso de la delincuencia, pues la sociedad está indefensa. Pero lo que no debemos olvidar es que los que consiguieron los derechos humanos no lo hicieron pregonando, diciendo solamente quiero el derecho humano, sino tuvieron que luchar jurídica, cultural, socialmente para lograrlo. Entonces, el día de hoy nos trae precisamente esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que cotidianamente los derechos humanos se cristalicen? ¿Cómo le podemos hacer? Y aquí yo quisiera lanzar una pregunta. Si el Estado no quiere garantizar o no puede garantizar el respeto de los derechos humanos, ¿quién tiene que trabajar en su respeto? Pues hay instancias internacionales, ¿no? Sí, entonces de ahí que existe todo un sistema internacional o interamericano de derechos. Pero, bueno, son instancias que están lejos de nosotros, ¿sí? Pero existen. Y precisamente sobre esa situación, sobre lo que comentan nuestros compañeros, es de que hay organismos que nos ayudan en la defensa de los derechos. Pues vamos a ver un tercer video, que es el relacionado con pues, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el número 1 por ahí. En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión,
pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. A nivel universal tenemos la Organización de Naciones Unidas. A nivel interamericano tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, pero también en nuestro país también tenemos nuestro ejercicio de defensa de los derechos. Este quiere decir que desde lo más alto hasta lo más recóndito, hasta lo más, básicamente estamos hablando de que hay ese esquema o sistema de protección. Y entonces el sistema de protección de los derechos humanos, como aquí se establece, a nivel general, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, en América, la Organización de Estados Americanos, donde existen varios documentos, Declaración Americana de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos, Pacto de San José, y bueno, otros documentos que en un momento dado buscan lo mismo. Ya escuchamos de manera general cuál es el procedimiento a seguir ante esas instancias. Pero si seguimos con las diapositivas, pues en un momento dado, pues nos hacen énfasis en lo mismo. Pero llegamos en una siguiente diapositiva a lo que viene siendo el procedimiento ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no estamos de acuerdo con el actuar de una autoridad? Pues vamos ante la comisión o estatal o nacional. El fundamento constitucional de esta comisión está, lo que viene siendo en el artículo 102 de la Constitución, apartado B, que habla de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos dice, va a revisar el actuar de todo el sistema administrativo del país, todo el Poder Ejecutivo. Hace la aclaración que en dos rubros no va a intervenir. ¿En qué rubros no va a intervenir? En todo lo que tiene que ver con el sistema judicial y en todo lo que tiene que ver con el sistema electoral. Pero en lo demás sí puede intervenir. Cuando las autoridades administrativas de carácter federal, con excepción del Poder Judicial de la Federación, cometan actos o omisiones que violen los derechos humanos. Hace la aclaración que tienen que ser de carácter federal, pero como estamos en una federación, pues hacia las entidades federativas crearon comisiones similares, homólogas. Entonces, de esta manera, pues se busca que se respete los derechos humanos por parte de la administración pública. Pero ya, si fuera el caso, en la siguiente diapositiva nos establece el procedimiento a seguir. Y entonces, en este procedimiento nos dicen, primero, debemos de checar que solamente sean asuntos de orden federal y que intervengan servidores públicos. También pueden intervenir particulares si actúan en coordinación con las autoridades. Entonces, también se puede ir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la siguiente diapositiva ya paso a paso nos indican, bueno, pues que habrá ciertos pasos a seguir. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Así es.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues si yo no estoy de acuerdo con algo, y sobre todo que me afecta mi derecho humano, pues tengo que ir ante la comisión y presentar una queja. ¿Cuál sería un ejemplo? Un ejemplo, vamos a ver, algo que verdaderamente atentara contra nosotros en el rubro de derechos humanos. Ya todos recordamos cuáles son derechos que forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, a mí uno podría ser, ¿sabes qué? Yo voy ante la comisión porque no me permiten ejercer mi función profesional. En tal dependencia no me permiten cuando yo estoy autorizado, cuando yo quiero ejercerlo correctamente dentro de los lineamientos establecidos, pero simplemente por razones que desconozco, ella no quiere aceptarme como pues un profesional dentro de su dependencia. Entonces voy y presento la queja, si es que tengo razón, lo revisarán ellos. Pero, por ejemplo, también si hay un enfermito que quiere ir a un hospital y no lo quieran atender simplemente por capricho, ¿qué puede hacer esta persona que está enferma o que necesita la atención médica? También poner su queja. Estamos todo el sector público a nivel federal, si es ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o ante la estatal, si son dependencias del Estado. Pero si me pudieran ayudar con otro ejemplo, donde fuera necesario presentar una queja ante los organismos nacionales o estatales de derechos humanos, ¿cuál podría ser? Bueno, pues que me torturaron. O sea, me detuvieron y sin ningún motivo me dieron mis tranquilizantes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, o sea, no tenían por qué golpear. O sea, sí, es más, ahí va. Hasta en el caso de que yo hubiera sido responsable de algo, no tendrían por qué proceder de esa manera. Eso sí, el reto ¿cuál va a ser? Demostrar ¿qué cosa? La tortura. Pues de que fui torturado. Está el protocolo, ¿no? De Estambul. Así es. De lo contrario, pues entonces esa queja pues no va a prosperar, o cualquier otra. Y así, ¿no? Podemos ver cuestiones de salud, de ambiente, de lo que ustedes quieran, donde ejercen la función. Entonces, pues se presenta la queja ante la comisión. Obviamente tiene que estar debidamente requisitada, porque algo de lo que piden es que no puede haber ninguna queja anónima. Tiene que haber alguien que responda de esa queja. No, yo ¿quién presentó la queja? Yo. Entonces tengo que firmar la huella o la forma en como yo puedo identificar. Y obviamente pues tienen que pedirme la ubicación donde me pueden localizar. Ahora no tiene que ser necesariamente un domicilio con calle, departamento, si no puedo nada más ubicar, vivo, pues no sé, en tal paraje, en tal pueblo, en tal rancho. Pues hay gente que ni siquiera a lo mejor puede ir a presentar la queja directamente, puede ir a través de otra persona, ¿sí? Entonces lo importante es que la institución conozca de la queja. Entonces si en un momento dado hay esa queja, pues va a decir, bueno, ¿en qué consiste? ¿Sí? ¿En qué consiste todo eso que tú me estás diciendo? Bueno, me hicieron esto, me afectaron de esta manera. Perfecto, pues relátala por favor. Y de ser posible, pues presente todos aquellos datos que puedan ayudar a acreditar lo que estás diciendo. Bueno, alguien de la comisión, si necesita verificar lo que se está diciendo, pues va a investigar, ¿sí? Va a investigar tu caso en concreto. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues te va a acompañar o va a hacer las visitas que sean necesarias, por eso tiene el nombre de visitadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ir a cada uno de los lugares. Obviamente, créanme que hay muchas personas que sí se sienten desvalidas, y ya el hecho de que una institución de gobierno te apoye, te sientes bien. El problema es que te vas a enfrentar a una instancia pues muy consolidada, que no va a aceptar que se equivocó. ¿Sí? Entonces es muy difícil que una dependencia acepte que se equivocó, pero para eso estará la queja, la documentación, las pruebas y el trabajo del visitador.
Y las declaraciones de la misma. Así es. El único problema es que todo lo que se logre solamente va a ser a nivel de ¿qué? De recomendación. Y si encontramos un servidor público sensible, honesto, responsable, va a decir, híjole, me equivoqué, perdóname, pues voy a corregir el error. Pero si me encuentro un servidor público prepotente e ignorante, pues, y que simplemente no le interesa para nada el respeto de los derechos humanos, pues va a decir, pues mira, aquí está tu recomendación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente no le interesa esto. Y entonces, pues, tratando de sintetizar, es momento de retomar la lucha de los derechos humanos. Ya no podemos quedarnos callados. El único problema es que muchas personas estamos como si nos hubieran aplicado un sedante. Cuando, no sé si ustedes han visto, cuando aplican una anestesia. Sí, a ver, ríete. No puedes porque estás viendo pero no estás reaccionando. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reaccionar. Pero nos empezamos a pelear porque alguien dice que tiene más derecho que otro. Que existe más derecho el de la mujer que el del hombre. Que el de un grupo contra otro grupo. Que de los pueblos originarios contra los que no son de su grupo. De una región del país con otra región del país. Contra, no sé, ¿cuál podría ser un ejemplo donde alguien quiera que esté su derecho por encima de los demás? Hemos llegado al extremo de que yo quiero que mis derechos sean los únicos que prevalezcan. Y algunos han dicho que los derechos humanos en este momento y en muchos otros han sido nada más tomados como un sentimiento utilitario. Si me sirve, tomo el derecho humano. O egoísta. A mí me pertenece el derecho humano y a los demás, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos un poquito relacionados con el ámbito penal, tenemos una gran disyuntiva. Los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados. ¿Cuál vale más? ¿Qué va a decir la víctima? Pues lo de la víctima. Y tiene razón, porque si fue víctima, pues... Pero el del imputado, hay uno que dice que se presume, ¿qué cosa? Su inocencia hasta en tanto. Pero ¿qué dice la sociedad víctima? Dice, no, yo lo quiero ver en la cárcel. Y ya si es inocente, pues ya, le pedimos una disculpa. Esas cosas, hemos evolucionado, pero estamos regresando. Les decía, conquistas de derechos laborales, los estamos perdiendo. ¿Sí? Conquistas de derechos sociales, los estamos perdiendo. ¿Por qué? Hubo un tiempo que un gobierno dijo, yo doy porque puedo dar. ¿Pero qué dice el nuevo gobierno? No me refiero a este. No me refiero a este. Un nuevo gobierno de otro lugar. ¿Qué dice? Pues ya no puedo dar. ¿Por qué? Ya no hay. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita estamos haciendo filas por la gasolina. Mañana vamos a hacer filas por el agua, por los alimentos. Hoy por la gasolina nos peleamos. Hoy por esa situación alguien sale afectado. Unos más, unos menos. El día de mañana, ¿qué va a pasar si no cuidamos nuestros derechos de alimentación, de seguridad? Entonces, la invitación básicamente es, ¿saben qué? Los derechos de todos nosotros son los mismos. Hagamos el esfuerzo por cumplir una regla fundamental. El respeto a los demás es el respeto que yo quiero para mí. Entonces, dicen que el derecho tuyo hasta dónde llega. Esa es una regla de oro. O sea, una forma de no agredir los derechos de las demás personas es, mi derecho termina hasta que empiece el del otro.
Pero entonces tenemos que conciliar los intereses. Si no, como sociedad mexicana, no empezamos a crear una nueva forma de vivir, va a ser difícil que podamos tener una estabilidad. Veamos los ejemplos de otros países donde hay guerras, hay discusiones y hay abusos. Entonces, la pregunta inicial es: ¿los derechos humanos cotidianamente se tienen que estar respetando? Sí. Y el siguiente paso, ¿y si los violentan? Hay que denunciarlo. A manera de queja. Hay que denunciarlo y estar estableciendo los mecanismos y fortalecer más y decirle no, ya no solamente que sea manera de recomendación, sino que sea algo más. La propia Constitución ya dice, si a consideración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a petición del Poder Legislativo Federal o del Poder Ejecutivo, se hacen investigaciones especiales, hay que hacerlas. Es decir, si cada vez se está fortaleciendo más el trabajo de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, pues hay que ayudar a ello. Y si podemos, pues también nosotros tener una buena convivencia. Porque la única forma de respetar los derechos humanos de los demás es respetándonos entre nosotros. De lo contrario, pues el destino de nuestro país y de nuestro planeta, pues estará complicado. Pues por mi parte es todo. Les agradezco la oportunidad, agradezco a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y a los que nos hicieron posible aquí, los compañeros que nos estuvieron ayudando, el compañero Ábrica, el maestro Carlos y Cuauhtémoc, que estuvo aquí con nosotros, y los que estuvieron por allá desde distancias, y que gracias por las tecnologías pues nos permiten estar unidos. Gracias a todos. Muchas preguntas. Bien, pues por ahí me comentan que hay la posibilidad de hacer preguntas, interactuar, para eso estamos. Más que nada, maestro, a manera de reflexión, ¿qué opina usted sobre el materialismo que se vive en esta época? Cuando países donde hay hambre, que como usted dice, con la existencia de los derechos humanos, ya no debería haber hambre, ¿no? Y hay niños que están muriendo hasta cada 5 segundos por hambre. Mientras, por ejemplo, en países como la Unión Europea, en Estados Unidos, se crean carros de lujo, con lujos extremos, vamos a ponerlo así. El materialismo está llevando a esa hambruna, a ese retroceso. Definitivamente, porque quien sigue esa forma de pensar, lo único que piensa es en su comodidad y en su bienestar, pero el personal y el de sus seres cercanos, sin importar el sacrificio y la destrucción de los demás. Caso concreto, ha habido países que se han quedado sin agua porque se han concesionado a una sola empresa, y esa empresa ha tenido el derecho de venderle a la gente, y eso no se vale. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ante ese tipo de situaciones, pues la sociedad tiene que reaccionar y decirle a ese particular: espérate, estamos en un mundo donde tú puedes tener todos los beneficios que quieras, pero no a costa de mi vida ni a costa de la vida de mis demás personas. Por eso, antes de que se rompan los hilos de unión entre seres humanos, antes de que nos convertamos en el lobo del propio ser humano, vamos a tener que recapacitar y regresar a nuestros orígenes. Nuestros orígenes son los valores, la solidaridad, la comunidad, la unión. De lo contrario, pues nos destruiremos. Sí, definitivamente no estoy a favor de eso, pero pues toda la vida nos han enseñado que así debería de ser, pero qué bueno que nos tocas esta parte sensible que tenemos que cambiar. ¿Sí? Gracias. Pues, gracias a todos. Bueno, menciona usted que quedan las recomendaciones emitidas por los organismos protectores de derechos humanos, bueno, queda únicamente en recomendación, pero como ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, miren, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo, ¿sí? Con personalidad, patrimonio, todo autónomo. Entonces, hay que darle el poder. Si ya la Comisión de Derechos Humanos
descubrió que hay una violación, entonces darle la suficiente poder, el empoderarlo para decir, tienes tanto poder como la misma Suprema Corte de Justicia, o un órgano de decisión donde diga, descubrimos una violación de derechos humanos y se tiene que reparar y se tiene que sancionar. Quizá al Poder Judicial no le guste esta decisión, pero así tiene que ser. De lo contrario, pues queda pues maniatado, atado, porque solamente va a quedar a la buena voluntad de ellos. Y si se han podido cambios importantes, también se puede. Pues además es un órgano especializado, no es un órgano improvisado, sino alguien que ya sabe lo que está haciendo. Y si descubrió una violación, pues se tiene que sancionar. Y no tener que recorrer todo el camino como un calvario para que te digan, sí, fuiste víctima de algo. No, si la comisión ya descubrió que eres víctima, que la propia comisión establezca sus propias sanciones. ¿Sí? O un camino más corto, quizá, para que el Poder Judicial rápido intervenga y de rápido resuelva. Podrían ser mecanismos, pero se tienen que dar, porque ya no podemos ser espectadores, nada más. Nos violaron los derechos, pues. Esos son los que se atreven a denunciar, porque los que se atreven a denunciar son verdaderamente personas valientes. Muchas todavía no nos atrevemos a eso. ¿Sí? Si no hay más preguntas por parte de los participantes en vivo y aquí de Cuauhtémoc, damos gracias, maestro, por darnos un poquito de su conocimiento. Le hago entrega de la constancia, su reconocimiento, por participar como tallerista en las segundas jornadas académicas Univim 2019 con el taller de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, el día 24 de enero del 2019. Asignado por el doctor Alejandro Bustos Aguilar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.